Así es, y saludamos en la línea al analista y catedrático de la Universidad Autónoma Osvaldo Ríos. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola, Selene, buenos días, a tus órdenes. Osvaldo, pues que nos comentes precisamente cómo viste la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas situaciones salieron de esta visita que realizó de 2 días en San Luis Potosí. Sí, muy buenos días. Creo que fue una visita muy interesante desde varios puntos de vista. Primero, hablando estrictamente del propósito de la visita presidencial, que para los potosinos era poder tener claridad en qué, digamos, beneficios o gestiones se pueden lograr de un presidente de la República, que por cierto ha visitado el estado ya en 6 ocasiones, pues es básicamente establecer compromisos de agenda de política pública importantes. Me parece que los más relevantes son para nosotros 3 esencialmente. El primero, que tiene que ver con las obras de infraestructura. El presidente ha comprometido un nuevo aeropuerto en la Huasteca Potosina, la ampliación del aeropuerto en Tamuín, eso me parece bastante interesante. Otro que me parece muy relevante es que aquí en San Luis Potosí el presidente de la República establece un compromiso público nacional de darle continuidad a las obras de hospitalarias y medicamentos, de abasto de medicamentos, para garantizar que en el país se va a sostener una política de abasto al 100%. Y finalmente, un tema que nos parece muy relevante es el asunto de que el presidente sigue insistiendo en que la política pública de su gobierno se va a caracterizar por concentrar la mayor cantidad de recursos económicos del presupuesto a los sectores vulnerados. Y habla de una derrama económica muy importante de inversión para promoción turística en la Huasteca, y también pues no podemos dejar de lado que nosotros tenemos una doble realidad económica. En la Huasteca el tema de la desigualdad social, pero con una beta importante de explosión en el turismo, y aquí en la zona centro urbana, pues el tema de la manufactura automovilística, que es lo que ha sostenido a San Luis Potosí en los primeros lugares de crecimiento. Y creo que el presidente está planteando, hasta donde se quedó la última vez que vino, la posibilidad de hacer una gran obra pública que comunique la vialidad de la zona industrial con la capital del estado de manera alterna a la carretera 57, Jorge, de tal manera que en la parte de los compromisos creo que San Luis sale ganando, hay cosas positivas para el estado, y que bueno, pues en la parte política pues nos quedará para la historia la anécdota y bueno, un momento crítico en la vida del mandatario cuando es increpado por manifestantes de la DAPAS en el hotel de Ciudad Valles y que lo sacan de quicio, y que esa nota, Jorge Selén, es la gran nota el fin de semana para los medios de comunicación nacionales, y se genera aquí en San Luis Potosí el ver a un presidente en el momento más crítico de frente a esto que él llama el pueblo bueno, que lo increpa, que lo exige, le cuestiona, y que muestran a un presidente que en una faceta que no habíamos visto, que es un poco más ríspida, más intolerante, y un poco más de reclamo a la ciudadanía de que no le permitían llegar a descansar. O que sí lo habíamos visto, pero no ya como presidente, no ya investido en esta figura. Osvaldo, ¿a qué se deberá o qué lectura le das tú el que venga aquí a San Luis Potosí en reiteradas ocasiones, ya la cuarta como presidente totalmente, y que diga incluso ahí en Cerritos, yo me llevo muy bien con el gobernador? Yo creo que tiene que ver con la realidad económica social del Estado. Fíjate, Selene, muchas voces, así como muy grandilocuentes, han querido ver un proyecto político del gobernador en San Luis Potosí. Yo creo que no, porque electoralmente San Luis Potosí no es un estado de los más representativos, pero San Luis Potosí tiene una peculiaridad que al presidente de la República le puede resultar muy interesante. Y ya pasó, ¿no? Vino al altiplano, recordarán las primeras visitas, ahí vemos un tipo de pobreza anclada en una situación de ausencia de recursos naturales para salir adelante de las personas y la falta de expectativas de crecimiento. Y ahora fue a la Huasteca, donde hay recursos naturales, pero faltan iniciativas de emprendedurismo, de emprendimiento, perdón, o de promoción económica, y en la propia zona media, digamos, ya hacia Cerritos, que hablamos de un tema de la migración. Entonces, San Luis Potosí, salvo la capital que tiene una dinámica de crecimiento económico más cercana, llamémosle a una economía occidental, nuestras otras 3 regiones, el altiplano, la zona media y la Huasteca, enfrentan deficiencias y grandes retos en materia económica y de desarrollo social todavía muy grandes. Creo que el presidente ha venido muchas veces a San Luis porque en San Luis hay una agenda social muy abierta, muy amplia, y porque seguramente en el proyecto de sus políticas de desarrollo
San Luis puede ser un buen laboratorio social para probar que las políticas de su gobierno, estas que ponen el acento en la gente vulnerada, pueden ser exitosas también como una política de gobierno. Oye, y también preguntarte lo que mencionabas de estos pues manifestantes que se le acercaron y lo increparon y que pues obviamente lograron ahí pues sacarlo de quicio. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Cómo ves estas reacciones del presidente? Que no es la primera vez que vemos este tipo de reacciones en situaciones que puntualmente le critican o le comentan a él de lo que pasa en algunos estados y ha reaccionado de esta manera. ¿Tú cómo lo ves en ese nivel discursivo? ¿Qué imagen puede dar un presidente al señalar este tipo de situaciones? Me parece, Jorge, son los riesgos de un presidente que tiene un grado de proximidad social de piel a piel con la gente, ¿no? Es un presidente que se inmersa, ¿no? Digamos, en la población y vive las problemáticas de la sociedad de una manera en primera persona, llamémosle así. Eso es muy positivo, pero estos son sus riesgos. El riesgo es que en algún momento, mientras la luna de miel de los altos niveles de popularidad sigan, pues el presidente va a disfrutar bastante este nivel de cercanía con la gente. Pero en cuanto venga el cuestionamiento a las políticas públicas, la problemática de la seguridad, el tema de la economía, y a la gente le empiece a doler el tema en el bolsillo o en el bienestar de sus familias, el ánimo social va a cambiar y la proximidad va a ser muy difícil de sostener. Creo que es explicable, muy natural que el presidente de la República se ponga irascible cuando los manifestantes van al ámbito de lo privado y no le permiten pues descansar o tener un momento de remanso de medio de una gira tan ajetreada. Yo lo que lo cuestionaría no es en esta reacción que me parece hasta cierto punto entendible y humana, sino que él cuando fue candidato, cuando fue político de oposición, esto era el pan de todos los días para el presidente de la República cuando era opositor, es decir, el bloqueo en Paseo de la Reforma, los plantones en el Zócalo, la toma de pozos petroleros en Tabasco y todas las manifestaciones de los éxodos por la democracia que hizo de Tabasco a la Ciudad de México partieron del supuesto de bloquear carreteras, bloquear pozos petroleros, tomar comercios, impedir el desarrollo económico, impedir que la gente durmiera, etcétera. Y entonces ahí el criterio pues no era tan relevante los derechos de terceros, sino lo que importaba era la legitimidad de la causa que se defendía. Ahora como presidente entiende él, ¿no? que también hay una separación de lo público y lo privado, y me parece que su reacción es natural, pero incongruente respecto de lo que ha sido su trayectoria política, y sin embargo, una buena enseñanza, mi estimado Jorge, porque no sé si ustedes también se dieron cuenta que cuando el presidente estaba en una situación ahí como de enojo, digamos, de cierta conformidad, ¿no? Reclamándole a los manifestantes, estaba rodeado de manifestantes, como que su círculo de seguridad o de protocolo no estaba tan cerca. Yo me preguntaría, ¿qué ocurriría si las cosas se desbordaran? ¿Quién podría dar contención para que si el conflicto se escalara a un nivel físico, un enfrentamiento más álgido, quién defendería la figura del presidente? A mí me sigue preocupando ese tema y creo que el presidente de la República, por responsabilidad política, sí debería prever un esquema de seguridad, por lo menos para momentos de esta naturaleza, que al final, si el presidente sigue sosteniendo una política de combate a la delincuencia, pues también tiene que estar protegido de eventuales ataques o amenazas de quienes puedan ser, afectados por sus políticas de mantener el orden y la legalidad. Sí hace falta un esquema de contención, porque ahí vimos a un presidente muy, muy vulnerable y totalmente descubierto ante la crítica y el reclamo de la sociedad civil. Así es, porque no lo vimos con su ayudantía, que sí lo vimos en toda la gira por Lo Verde y Cerritos ese viernes. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estas reflexiones. Al contrario, Silene, Jorge, muy buenos días. Gracias por la llamada.